Vamos a hablar sobre qué invertir con nuestro ya amigo, porque lo consultamos mucho, Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir Online. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno Alejandro, queríamos hablar con vos un poco de una situación que a muchos ahorristas que no son sofisticados ni están pendientes del mercado, les parece un poco confuso, ¿no? El dólar subiendo, el Banco Central que interviene. A ver qué podemos esperar que pase en el futuro y qué inversión sea atractiva en este contexto. Bueno, mira, yo creo que el dólar en esta primera mitad del año quizá va a estar un poquito más picante que en la segunda mitad, al igual que la inflación, ¿no? Ajá. Todavía estamos sufriendo las consecuencias del reajuste tarifario. Con lo cual los datos de inflación de enero, febrero han sido fuertes, altos Sí. y incorporan también parte de la devaluación del 8% en el tipo de cambio que se vio a partir del 28 de diciembre, ¿no? Cuando se juntaron el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas, un poco para cambiar la forma en la cual se viene financiando el Estado. Antes el Estado traía dólares del exterior, se endeudaba y traía dólares del exterior, y eso generaba aumento de reservas, pero al mismo tiempo también era un componente inflacionario porque el central le tenía que vender los pesos para su gasto corriente y luego por otra ventanilla salir a aspirarlos con Levax, ¿no? Sí. Actualmente, desde el 28 de diciembre, el gobierno dijo, bueno, vamos a buscar en lugar de dólares en el exterior, pesos en el mercado local. Eso genera una expectativa de menor ingreso de dólares y de ahí que el tipo de cambio haya escalado estas posiciones desde fines de diciembre. A su vez, en el contexto internacional las cosas no están tan felices como quizá eran hace un año atrás. Las tasas en Estados Unidos han subido bastante y eso ha generado algo de volatilidad en los mercados de renta variable. Así que yo te diría, en esta primera mitad del año, una alternativa interesante es tratar de cubrirse de una posible, digamos, devaluación adicional en el tipo de cambio. Y quizá ya hacia la segunda mitad del año o último trimestre del año, me imagino a la inflación bajando más fuerte y habría que anticiparse a esa baja de la inflación tratando de colocar en tasa en pesos a largo plazo. Las tasas en pesos estaban en el 28,75% a fin del año 2017, ahora están en el 26,75%, vienen bajando y cuando la inflación baje más fuerte, creo que todavía pueden, o hay terreno para que bajen todavía más, ¿sí? Imagino una tasa quizás cerrando el año más cerca de la zona del 22%, así que antes de que se dé esa baja de tasas sería interesante para un inversor colocarse a tasa a largo plazo para capturar durante un periodo un poquito más largo esa tasa alta. Claro, porque de esa forma te estarías cubriendo de la inflación. Digo, para el que escucha dice, si la tasa me da 26 anual y la inflación va a ser 25, bueno, casi que no parece tener tanto sentido. Bueno, el Banco Central plantea un objetivo de inflación, hay que ver si lo logra, del 15% para este año. Y cuando el Banco Central a su vez consulta a los principales economistas del país Sí. a través de una encuesta que se denomina REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, el promedio de los economistas cree que va a estar más cercano al 19% la Ujú. inflación este año, con lo cual una tasa del 26,75 todavía te da Arriba. 7,75 más o menos Mm, por arriba de inflación, mm. con lo cual no es una mala tasa, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con las colocaciones, que estas UVA que empiezan a sonar más fuerte? ¿Hay movimiento ahí y es interesante? Hay movimiento, es interesante.
desde el siguiente punto de vista. Uno cuando busca un crédito en UVA, lo que tiene que entender es que su capital, ¿sí?, va a estar, uno recibe el crédito en pesos, ¿no? Con esos pesos tendrá que comprar los dólares para comprar a su vez la propiedad. Quizá lo interesante es apurarse antes de que ese dólar suba demasiado, por un lado. No te alcancen los pesos. Claro, porque esos pesos cada vez van a comprar menos dólares. Pero por otro, también hay que considerar el tema de la baja de la inflación, ¿no? Si la inflación hacia el segundo semestre de este año baja fuerte, lo cual es la expectativa, yo creo que los créditos UVA van a proliferar bastante más de lo que vienen siendo, y eso probablemente también haga subir un poco el precio de las propiedades, ¿sí? Claro. Dicho esto, quizá es un buen momento ahora para empezar a evaluar tomar uno de estos créditos, a su vez teniendo en cuenta que uno se va a fijar una tasa fija cercana al 7% anual, ¿sí?, en términos reales, por encima de la inflación, y que es la misma tasa que hoy por hoy paga la Argentina a nivel país, que en sí, digamos, debería tener menos riesgo que un inversor individual, ¿no? O que un deudor individual, ¿no? Claro. Alejandro, vos hablabas... Sí, perdóname, es interesante eso, me parece. Vos hablabas hace un ratito sobre la volatilidad que hay en el mundo, ¿no? Y que cómo impacta en las acciones. Y en este momento, ¿te parece que es recomendable para alguien que no está acostumbrado, que no está en el mercado, no está acostumbrado a estar mirando qué baja, sube, cómo está la actividad en el sector de la empresa donde compró las acciones? ¿Es recomendable pensar en ese mercado? Mira, el mercado de acciones tiene obviamente siempre algo de volatilidad. Aquellos inversores que decidan invertir en acciones tienen que entender que es parte de las características habituales, ¿no?, de este tipo de mercados, y ahí importa mucho el horizonte temporal que uno tenga. Si uno tiene un horizonte temporal muy típico del argentino, muy cortoplacista, ¿sí?, menor a un año, yo recomendaría no meterse en acciones, porque para que te des una idea, por ejemplo, el Merval ha rendido 12% en dólares desde su creación en el año 1989, ¿sí? Sin embargo, la volatilidad anual es más o menos 60%. Claro, o sea que depende de cuando entraste y saliste. Ha crecido un 70% como fue el año pasado, y hay años que se ha caído prácticamente un 50-60%. Entonces, en promedio vos podés esperar ganar un 12, pero justamente si vos tenés un periodo muy corto y te agarra un año en el cual se cayó un 50 o un 60, vos tenés que tener el tiempo largo para esperarlo a que se recupere. Claro, claro. ¿Y hay alguna otra herramienta que podamos tener en cuenta, que veas que pueda ser beneficiosa en estos días? Bueno, un tema adicional a las acciones es el tema impositivo, ¿no? Ahora, desde que se aprobó esta ley, digamos, de reforma impositiva que grava la renta financiera, hay que tener en cuenta que tanto el plazo fijo como los bonos, como las letras del Banco Central van a estar grabadas impositivamente por ganancias, ¿sí? Claro. Y lo único que queda exento son las acciones, así que es algo para empezar a pensar el tema de ir alocando de largo plazo un porcentaje del patrimonio en acciones, porque queda exento, digamos, de la mano del fisco, por Claro, decirlo de alguna forma. Sí, entiendo. Por otro lado, digamos, en términos de instrumentos, para aquellos que son más novatos, que no se animan todavía a invertir en la bolsa, los fondos comunes de inversión son un instrumento fácil de operar. Uno compra, recibe un precio inicial del fondo común de inversión, ¿sí? Y ese fondo invierte en distintos tipos de activos. Puede invertir en acciones, puede invertir en bonos, puede invertir en letras, puede invertir en obligaciones negociables, en cheques de pago diferido. Hay una cantidad
elevada de instrumentos en los cuales puede invertir, pero bueno, uno al comprar un fondo lo que está haciendo es delegar en un portfolio manager qué activos comprar. Claro, ¿sí? que se supone que entiende de esto y que va a elegir lo mejor, y es ¿no? más fácil, más simple, digamos, para el ser humano de a pie que estar eligiendo, bueno, qué cheque de pago diferido comprar, Claro, qué imposible. qué caución hacer o qué fideicomiso financiero comprar. Es decir, el portfolio manager hace una distribución de activos dentro del portafolio tal que busca ganarle a un determinado rendimiento y con unas determinadas características de volatilidad también, ¿no? Hay Seguro. algunos fondos que son más conservadores, que son aquellos fondos de money market, donde uno tiene disponibilidad del dinero en forma más rápida, y otros que son más agresivos, que invierten en acciones y que la disponibilidad del dinero ahí no es, digamos, en el día, sino que es a 48 horas. Claro, y eso tendrá que ver también con el perfil de cada inversor. Y de paso te pregunto sobre el perfil, dado que venimos del Día de la Mujer y estamos todavía en marzo considerado un mes de la mujer. ¿Hay diferencia entre las decisiones de inversión que tienen las mujeres y los hombres? Bueno, ahí me parece que el tema pasa caso por caso, ¿no? Hacer una generalización por género es muy difícil. En mi experiencia yo lo que te puedo comentar es que muchas veces en términos de la administración del presupuesto, la mujer tiende a gastar un poco más. ¿Mm? Que el hombre. Pero por otro lado también a la hora de hablar de inversiones, no tanto digamos del porcentaje del ingreso que se ahorra o se gasta, sino de la parte, bueno, que se decide invertir, es decir, aquella que se decide destinar a una renta, Sí. de obtener un ingreso con ello, la mujer tiende a elegir cuestiones más conservadoras, suele tener un poco más de aversión al riesgo que el hombre. Eso es lo que te puedo contar un poco de mi experiencia, de mi feeling de haber atendido durante 15 años clientes aquí en Invertir Online, ¿no? Claro, algo debes saber. Bueno, Alejandro, muchas gracias, como siempre. Ya te consultaremos a ver cómo viene el final de año. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo grande para sus oyentes. Muchas gracias, que termines bien el día. Hablamos con Alejandro Bianchi, él es gerente de inversiones de Invertir Online.